En el año 480 a.C., el destino de Grecia colgaba de un hilo. El poderoso ejército persa, liderado por el rey Jerjes I, avanzaba con la intención de expandir su imperio y conquistar Grecia. Frente a esta abrumadora amenaza, una figura se alzó como símbolo de resistencia y valentía. Leónidas, rey de Esparta. La batalla que se libró fue desproporcionada en número pero ilustre en valor. Los espartanos, conocidos por su disciplina y habilidad militar, junto a otros pocos aliados griegos, resistieron valientemente, infligiendo pérdidas significativas al ejército persa. Este acto heroico no solo detuvo el avance persa por 3 días, sino que también se convirtió en un símbolo de sacrificio y resistencia. A pesar de su eventual derrota, debido a la traición que llevó a los persas a descubrir un paso alternativo, la gesta de Leónidas y sus 300 se grabó en la memoria histórica. Pero, ¿qué sucedió tras esta batalla? ¿Cómo influenció este evento al resto de las ciudades-estado griegas y cuál fue el impacto real en la continuación de las guerras médicas? Acompáñanos mientras exploraremos las consecuencias inmediatas de las Termópilas, cómo se gestó la respuesta griega y el legado perdurable de Leónidas y sus hombres, cuya bravura se convirtió en un estandarte de inspiración para futuras generaciones. ¡Comencemos! En el siglo V a.C., el mundo antiguo se encontraba bajo la creciente sombra del imperio aqueménida de Persia. Extendido desde Asia hasta las estepas de Europa, este coloso dirigido por reyes como Darío I y luego su sucesor Jerjes I, buscaba expandir sus fronteras hasta el mismo corazón de Grecia. Este es el escenario de las guerras médicas, denominadas así por los medos, aliados de los persas. Fueron una serie de conflictos que estallaron en el 492 a.C., marcados por la resistencia feroz de las polis griegas ante la opresión persa. A medida que Jerjes acumulaba poder, las ciudades griegas se enfrentaban a una decisión crítica: someterse a la vasta maquinaria persa o luchar por su autonomía y sus ideales democráticos. Y ahí, en el corazón de Grecia central, se erige el paso de las Termópilas. Jerjes eligió este paso como punto de entrada estratégico por varias razones clave. Las Termópilas se encontraban en la ruta más directa hacia el sur de Grecia, incluyendo importantes ciudades-estado como Atenas y Esparta. Controlar este paso permitiría a las fuerzas persas avanzar más fácilmente hacia estas áreas vitales, facilitando una conquista más rápida y eficiente. A pesar de ser un paso estrecho, las Termópilas permitían el uso de grandes números de tropas, que era una de las principales ventajas del ejército persa. Jerjes contaba con un ejército masivo y buscaría maximizar esta ventaja numérica en un terreno que, aunque restrictivo, podía ser superado con la aplicación de fuerza abrumadora. Al invadir a través de las Termópilas también tenía un fuerte impacto psicológico y simbólico. La región no solo era estratégicamente importante, sino que también representaba un desafío directo a la resiliencia y la resistencia de las polis griegas. Al superar esta barrera natural, Jerjes esperaba intimidar a las ciudades griegas y fomentar su rendición o capitulación sin necesidad de un conflicto prolongado. Jerjes también podía coordinar sus operaciones con su poderosa flota, que podía proveer apoyo logístico y bloquear cualquier intento de los griegos de flanquear su ejército por mar. Esto era crucial dado el poder naval de ciudades como Atenas. En los días que siguieron a la catastrófica batalla de las Termópilas, la noticia de la última resistencia de Leónidas y sus 300 espartanos corrió por toda Grecia, generando una mezcla de dolor profundo y una resuelta determinación entre las ciudades-estado. Este acto heroico, aunque una derrota táctica, se convirtió en un catalizador poderoso para la unión y la acción colectiva griega. En Atenas, el impacto fue inmediato y profundo. Al recibir las noticias de Termópilas, los atenienses intensificaron sus preparativos para la defensa contra la inminente invasión persa. Conscientes de que su ciudad podría ser el próximo objetivo de Jerjes, los atenienses decidieron evacuar mujeres, niños y ancianos a lugares seguros, mientras la flota ateniense se preparaba para enfrentar a los persas en el mar. Este era un momento de acción desesperada pero determinada, un todo o nada para preservar su democracia y su forma de vida. Mientras tanto, otras polis griegas como Sicione, Corinto y Megara, algunas de las cuales habían permanecido indecisas o neutrales hasta entonces, fueron sacudidas por la noticia de Termópilas. La magnitud del sacrificio espartano y la amenaza inminente de subyugación bajo el yugo persa motivaron a muchas de estas ciudades a movilizarse.
Se enviaron tropas y recursos para unirse a una coalición griega más amplia, fortaleciendo así un frente unido que eventualmente jugaría un papel crucial en batallas futuras, como en Salamina y Platea. Curiosamente, el impacto inmediato de las Termópilas también resalta el papel vital de los mensajes y los mensajeros en la antigua Grecia. En una época sin comunicaciones instantáneas, los mensajeros eran esenciales para compartir noticias y coordinar estrategias entre ciudades distantes. Estos mensajeros, a menudo seleccionados por su fuerza y resistencia, realizaban agotadoras jornadas a través de terrenos difíciles para asegurar que los mensajes críticos llegaran a tiempo. La eficacia y velocidad de estos comunicadores no solo reflejaban la urgencia y la gravedad de la situación, sino que también demostraban la impresionante organización y cooperación entre las polis durante tiempos de crisis. Este periodo de la historia griega, marcado por la tragedia de las Termópilas, destaca no solo la capacidad de un pueblo para unirse frente a una amenaza común, sino también cómo el coraje de unos pocos puede inspirar a muchos, tejiendo el tejido de resistencia y resiliencia que define el espíritu de una civilización. En el otoño del 480 a.C., en el estrecho de Salamina, se libró una batalla que se convertiría en uno de los enfrentamientos navales más decisivos de la historia antigua. En el corazón de este choque estratégico estaba Temístocles, un líder ateniense cuya astucia sería crucial para asegurar una improbable victoria griega sobre el formidable imperio persa. Temístocles, viendo la desesperada situación de Grecia tras las recientes derrotas, ideó un plan para utilizar la geografía única de Salamina a su favor. Pero primero debió trabajar intensamente para unificar y elevar la moral de las diversas ciudades-estado griegas, enfatizando la importancia crítica de la batalla para la supervivencia de Grecia. Consciente de que una derrota no solo sería militar sino también cultural y política, inculcó un fuerte sentido de urgencia y propósito común entre los marineros y soldados griegos. Su propuesta era simple pero arriesgada. Los griegos, convencidos de ayudar a Temístocles con su estrategia, se retiraron a la isla, donde las estrechas aguas limitarían la efectividad de la flota persa, más numerosa pero menos maniobrable. Esta estrategia fue diseñada para maximizar las habilidades navales superiores de los griegos, una apuesta arriesgada que requería una ejecución impecable. Cuando el sol se levantó sobre Salamina, los persas, bajo el mando del rey Jerjes, se encontraron no solo con una flota lista para la batalla, sino con un enemigo que los esperaba en condiciones ideales para los defensores. Temístocles se había asegurado de utilizar bien la diplomacia y el engaño para asegurar que la batalla se librara en las condiciones más favorables para los griegos. Según algunas fuentes, envió a su esclavo Sicinio a la corte persa para engañar a Jerjes, haciéndole creer que los griegos estaban desorganizados y planeaban huir, lo que provocó que Jerjes ordenara un ataque prematuro. Durante la batalla, los griegos esperaron el momento oportuno para atacar con decisión. Cuando los persas entraron en el estrecho y se encontraron en una formación desfavorable, los griegos atacaron con rapidez y coordinación, utilizando sus naves más rápidas y maniobrables para rodear y atacar a los barcos persas. Los griegos, utilizando la formación cerrada de sus naves y su conocimiento superior del mar local, rápidamente sembraron el caos en las filas persas. Los trirremes griegos, ágiles y bien dirigidos, perforaban los costados de los barcos persas, que se encontraban demasiado apiñados para maniobrar o escapar. La batalla resultó en una derrota catastrófica para los persas, que vieron cómo sus esperanzas de conquistar Grecia se hundían junto con sus naves. La victoria en Salamina no solo frenó el avance persa, sino que también cambió la moral de ambos bandos, infundiendo a los griegos un renovado sentido de confianza y propósito. Las consecuencias de Salamina fueron inmediatas y de largo alcance. Jerjes, con su flota en ruinas, se vio obligado a retirarse a Asia, dejando a sus generales a cargo de continuar la campaña, que ahora carecía del ímpetu necesario para asegurar una victoria completa. Tras la heroica victoria naval en Salamina, donde la flota griega logró repeler la invasión persa, el escenario estaba listo para una confrontación más que decidiría el destino de Grecia. Solo un año después, en 479 a.C., las fuerzas persas y griegas volvieron a encontrarse en una histórica batalla. Los persas, bajo el mando del general Mardonio, habían reunido sus fuerzas restantes y se preparaban para una última ofensiva terrestre. Mientras tanto, los griegos, unidos bajo el liderazgo de Pausanias, el regente espartano, y Arístides, el estratego ateniense, se disponían a defender su tierra y su libertad una vez más.
En términos de estrategias, los persas intentaron explotar su superioridad numérica y la flexibilidad de su infantería y caballería. El ejército persa se componía en gran parte de arqueros, jabalineros, soldados de infantería ligera, media y pesada, al igual que caballería que dependían de la movilidad y el número para abrumar a sus enemigos. Por otro lado, los griegos se basaron en la disciplina y la formación cerrada de sus hoplitas. Utilizaron la falange, una formación de infantería pesada en la que los soldados, conocidos como hoplitas, se alineaban en filas cerradas, creando una pared de escudos y lanzas casi impenetrable. Esta formación no solo proporcionaba una defensa formidable, sino que también permitía a los griegos avanzar en una masa compacta y arrolladora. Esta táctica fue crucial para el desempeño de la batalla de Platea, ya que permitía maximizar la efectividad de su armamento pesado y su entrenamiento colectivo. La batalla comenzó con un prolongado estancamiento, donde ambos ejércitos se observaron mutuamente desde sus campamentos, separados por el río Asopo. Las escaramuzas y las maniobras iniciales no resultaron en un enfrentamiento directo. Los persas intentaron romper el impasse enviando su caballería a atacar los flancos griegos y cortar sus líneas de suministro, logrando capturar y destruir importantes fuentes de suministros. Además, bloquearon el acceso a la fuente de agua principal, el manantial Gargafia, lo que obligó a los griegos a retroceder hacia Platea durante la noche, causando confusión y desorganización en sus filas. Los persas, dirigidos por Mardonio, esperaban que una retirada griega causara desorden en sus filas, permitiendo a los persas atacar con ventaja. Sin embargo, Pausanias ordenó una retirada estratégica para reorganizar sus fuerzas, lo que llevó a los persas a interpretar erróneamente este movimiento como una señal de desmoronamiento griego. Los griegos, particularmente los espartanos, mantuvieron su formación y disciplina durante la retirada, y una vez que los persas cruzaron el río Asopo para perseguirlos, Pausanias aprovechó la situación para lanzar un contraataque devastador. Este contraataque atrapó a los persas en un terreno desfavorable, permitiendo a los hoplitas griegos usar su formación de falange para aplastar las fuerzas persas desorganizadas. La derrota persa en Platea fue devastadora. Mardonio fue asesinado en el combate, y su ejército se desintegró bajo la presión de las fuerzas griegas. Esta victoria consolidó la independencia de las ciudades-estado griegas y puso fin a las ambiciones de expansión persa en el mundo helénico. Un dato curioso. Después de la victoria griega, se dice que Pausanias ordenó lo siguiente: que nadie toque la mesa de Mardonio ni coja nada de ella, que la dejen tal como está, para que todos vean qué clase de festín es el de los bárbaros. Esta frase resalta la diferencia entre los griegos y los persas en términos de valores y estilos de vida, y subraya el orgullo griego en su victoria contra un enemigo considerado como más opulento y decadente. Esta cita refleja la narrativa griega de libertad y simplicidad frente a la tiranía y la opulencia persa. Tras la victoria en la batalla de Salamina en 480 a.C., Atenas emergió no solo como una potencia militar, sino también como un líder político en el mundo griego. Esta victoria fue crucial, ya que permitió a Atenas capitalizar su éxito y consolidar su influencia sobre otras polis griegas. Atenas aprovechó su victoria en Salamina para fortalecer su posición en Grecia. Liderada por Temístocles, quien había sido el arquitecto de la estrategia naval en Salamina, la ciudad comenzó a reconstruir su flota y mejorar sus defensas. La clave de este periodo fue la formación de la Liga de Delos en 478 a.C., una alianza de ciudades-estado griegas liderada por Atenas con el objetivo de continuar la lucha contra el imperio persa y asegurar la libertad de las polis griegas. La Liga de Delos inicialmente tenía una estructura igualitaria, con los miembros contribuyendo con barcos o tributos en dinero. Sin embargo, bajo el liderazgo de Atenas, la Liga se transformó en un imperio ateniense, donde Atenas ejercía un control cada vez mayor sobre sus aliados. Esta hegemonía permitió a Atenas acumular riqueza y poder, facilitando la construcción de impresionantes proyectos arquitectónicos y el patrocinio de las artes y la filosofía. Uno de los proyectos más significativos de Atenas en este periodo fue la construcción del Muro Largo. Este sistema de fortificaciones conectaba a Atenas con su puerto en el Pireo, garantizando un acceso seguro al mar incluso en tiempos de asedio. La construcción del Muro Largo fue un símbolo del poderío ateniense y una medida estratégica para proteger sus intereses comerciales y militares. El desarrollo naval de Atenas fue igualmente impresionante. La ciudad invirtió enormemente en su flota, construyendo trirremes más avanzados y entrenando a sus marineros para dominar el arte de la guerra naval.
Esta superioridad marítima permitió a Atenas controlar las rutas comerciales en el Egeo y asegurar el suministro de recursos vitales. El desarrollo político y cultural de Atenas tras la construcción del Muro Largo y el auge de su marina tuvo profundas implicaciones tanto para la ciudad como para el resto del mundo griego. La construcción del Muro Largo y la dominación marítima permitieron a Atenas consolidar su control sobre la Liga de Delos, transformándola de una alianza de defensa mutua en un imperio bajo el liderazgo ateniense. Atenas utilizó los tributos recaudados de sus aliados para financiar proyectos ambiciosos, incluyendo la reconstrucción de la Acrópolis y la construcción de grandes templos como el Partenón. Este uso de los recursos de la Liga para fines atenienses generó resentimiento entre algunas ciudades aliadas, sembrando las semillas de futuros conflictos. El poder creciente de Atenas y su expansión territorial inquietaron a Esparta y sus aliados. Las diferencias ideológicas y políticas entre la democracia ateniense y la oligarquía espartana exacerbaban las tensiones. Esparta veía la dominación ateniense como una amenaza directa a su hegemonía en el Peloponeso y a su forma de vida tradicional. Esta rivalidad culminó en la Guerra del Peloponeso, 431-404 a.C., un conflicto prolongado y devastador que implicó a casi todas las ciudades-estado griegas y que alteró profundamente la estructura política del mundo griego. El auge de Atenas durante este periodo también propició un florecimiento cultural sin precedentes. El siglo de Pericles, denominado así por el liderazgo de Pericles, fue una época dorada para las artes, la filosofía y la literatura. Filósofos como Sócrates comenzaron a cuestionar las normas y valores tradicionales, sentando las bases para la filosofía occidental. Dramaturgos como Sófocles y Eurípides produjeron algunas de las obras más influyentes del teatro clásico, explorando temas universales como la justicia, el destino y la moralidad. La democracia ateniense, aunque exclusiva en su naturaleza, fomentó un ambiente de participación cívica y debate público. Los ciudadanos atenienses se involucraban activamente en la toma de decisiones a través de la asamblea y los tribunales populares. Este sistema no solo permitía una gobernanza más participativa, sino que también servía como un caldo de cultivo para el pensamiento crítico y la innovación social. El control marítimo ateniense facilitó un comercio extenso que trajo riqueza y recursos a la ciudad. Atenas se convirtió en un centro comercial donde se intercambiaban productos de todo el Mediterráneo, desde el grano del Mar Negro hasta el vino y el aceite de oliva griegos. Este comercio no solo enriqueció a los ciudadanos atenienses, sino que también financió la construcción de obras públicas y proyectos culturales. El legado del auge ateniense, tanto en términos de logros materiales como intelectuales, dejó una marca indeleble en la civilización occidental. Sin embargo, el costo de mantener este imperio y las tensiones internas y externas finalmente llevaron a su declive, demostrando la fragilidad de incluso las más poderosas hegemonías. La Guerra del Peloponeso, una confrontación épica que duró de 431 a 404 a.C., marcó un período decisivo en la historia de la antigua Grecia. Este conflicto extendido enfrentó a dos de las mayores potencias de la época, la democrática Atenas y la militarista Esparta. La guerra no solo se libró en campos de batalla y en los mares, sino que también resonó a través de la política, la sociedad y la economía de toda Grecia. El origen de la guerra se puede rastrear a las crecientes tensiones entre Atenas y Esparta, exacerbadas por la formación de la Liga de Delos por Atenas y la Liga del Peloponeso por Esparta. Atenas, con su poderosa flota y ambicioso programa imperialista, comenzó a amenazar los intereses de las polis más conservadoras lideradas por Esparta. Esta situación culminó en el estallido de hostilidades tras incidentes como el asedio de Potidea y las sanciones económicas impuestas a Megara, que eran aliados de Esparta. Durante la guerra, las batallas clave y las estrategias adoptadas por ambos bandos fueron cruciales. Esparta, con su superioridad en combate terrestre, inicialmente llevó a cabo incursiones en el Ática, mientras que Atenas utilizaba su dominio naval para atacar las costas del Peloponeso. Sin embargo, eventos como la peste que devastó Atenas y la desastrosa expedición a Sicilia cambiaron el curso de la guerra, debilitando severamente el poder ateniense. Las consecuencias de la guerra fueron profundas para toda Grecia. En Atenas, la derrota llevó a una crisis política y económica, con cambios en su gobierno y una reducción de su influencia en la región. Esparta, aunque emergió como la potencia dominante, pronto enfrentó sus propios problemas, incapaz de mantener el control y la estabilidad en Grecia.
La economía de muchas ciudades-estado sufrió debido a la constante demanda de recursos para la guerra, y la sociedad griega en general experimentó un cambio hacia un estado más autoritario y menos democrático. En resumen, la guerra del Peloponeso no solo alteró el equilibrio de poder en la antigua Grecia, sino que también dejó un legado de desestabilización política y social que afectaría el desarrollo futuro de la región. Este conflicto demostró cómo las ambiciones imperialistas y las rivalidades internas podrían llevar a un ciclo prolongado de guerra y sufrimiento, una lección que resuena a lo largo de los siglos. En conclusión, la batalla de las Termópilas y el legado de Leónidas han dejado una huella imborrable en la historia de Grecia y del mundo. Este enfrentamiento no solo fue un acto de heroísmo supremo, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio por la libertad. La influencia de Leónidas y sus 300 espartanos ha permeado a través de los siglos, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cultura popular. La valentía mostrada en las Termópilas no solo unificó a las ciudades-estado griegas en un momento crucial, sino que también cimentó los ideales de honor y deber que definirían a la civilización griega. Esta batalla, aunque perdida militarmente, fue una victoria moral que reforzó la determinación griega de resistir la invasión persa, culminando en victorias decisivas en Salamina y Platea. El impacto de estas batallas se extendió más allá de la mera supervivencia de las polis griegas, aseguró el florecimiento de la cultura, la filosofía y las artes griegas, que siguen siendo pilares fundamentales de la civilización occidental. Las lecciones de las Termópilas y de Leónidas nos recuerdan la importancia de la unidad, el coraje y el sacrificio en la defensa de nuestros valores y libertades. Reflexionar sobre estos eventos nos permite apreciar la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad y la capacidad de un solo acto de heroísmo para cambiar el curso de la historia. Los ideales que defendieron Leónidas y sus hombres siguen siendo relevantes hoy, invitándonos a valorar y proteger las libertades por las que tantos han luchado. Así concluye nuestro viaje a través del tiempo, explorando el legado de Leónidas y la influencia duradera de la batalla de las Termópilas. No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo para seguir descubriendo juntos las historias que moldearon nuestro mundo. Hasta la próxima.